La frase que destruyó mi matrimonio no fue «ya no te amo», fue la frase que, 10 años después, destruiría la reputación de un hombre que siempre creyó ser intocable. Roberto estaba parado en la puerta de la habitación, mientras yo sostenía otra prueba de embarazo negativa. Las lágrimas corrían por mi rostro y goteaban en el suelo frío del baño. Era la 20ª prueba de ese año. 5 años intentándolo. 5 años de calendarios de ovulación, piernas hacia arriba, después del sexo, tés milagrosos, promesas hechas a santos que ni siquiera frecuentaba más. Él me miró no con lástima, no con tristeza, sino con desprecio. «Eres un árbol seco, Elena», dijo, con una calma aterradora. «Juca por dentro. Soy Anne Hombre. Necesito un legado, Anne, y tú eres el fin de la línea». Intenté respirar. Intenté defenderme. Dije que existía la fecundación in vitro. Dije que podíamos adoptar. ¿Adoptar? Rió él, sin humor. «Yo quiero mi sangre en un hijo mío, y ya que tú no sirves para eso, encontré a quien sí sirva». El mundo se detuvo. «¿De qué estás hablando?», susurré. Roberto dio un paso hacia un lado, y entonces ella entró en Bianca, su secretaria 20 años más joven. Cabello impecable, piel tersa, sonrisa demasiado segura, pero nada en su rostro importaba. Lo que me paralizó fue la barriga en redonda, evidente demasiado avanzada para no ser real. «Estamos embarazados, Elena», dijo Roberto, posando la mano sobre el vientre de ella, con un orgullo que nunca tuvo conmigo. «Es un niño, el heredero que no lograste darme». Las náuseas llegaron antes que el llanto. «¿Aquí? ¿En nuestra casa?», pregunté, con la voz fallándome. «En mi casa», corrigió. «La compré antes del matrimonio. El cuarto de invitados será para el bebé, y tu cuarto será para su madre». Bianca inclinó la cabeza, analizando el espacio como quien elige muebles. «Lo siento mucho», dijo, con una falsa delicadeza, pero Roberto necesitaba a alguien. Funcional, funcional. Eso era lo que yo era, o mejor dicho, lo que no logré ser. «Tienes hasta el final del día para salir», decretó Roberto, abriendo la billetera y tirando un fajo de billetes sobre la cama. El dinero cayó encima de la prueba de embarazo negativa. «Para el taxi y para un hotel sencillo. No digas que fui injusto». El hombre que me traicionó mientras yo lloraba por no lograr embarazarme de él. No grité, no supliqué. El shock me anestesió. Tomé mis cosas bajo la mirada atenta de Bianca, que ya señalaba las cortinas y comentaba que necesitaban ser cambiadas. Roberto bebía whisky en la sala, celebrando su futuro como padre. Salí con 2 maletas, el corazón hecho pedazos y la sensación de ser defectuosa afuera. Llovía. El agua helada mezclada con mis lágrimas era lo único que lograba sentir. Desde el taxi, los vi a los dos en la ventana abrazados, él acariciando la barriga de ella con orgullo. En ese momento, yo creía ser la mujer que falló. Él era el terreno infértil descartado por algo más joven y fértil. Lo que yo no sabía es que aquella humillación absoluta era el comienzo de mi salvación. Porque, en la prisa por culparme, Roberto cometió un error fatal. Un error de arrogancia. Él nunca se hizo un examen. Nunca cuestionó nada. Asumió que el problema era mío. Al fin y al cabo, él era el hombre, el macho. Elver. Mal sabía él que la naturaleza no respeta egos, y que ese embarazo no era su triunfo. Era el inicio de su caída. Yo tardaría 10 años en descubrir la verdad. Pero cuando la descubrí, la justicia no llegó silenciosa, llegó completa. La primera noche en aquella habitación de hotel barato olía a moho y desinfectante. El dinero que Roberto tiró sobre la cama pagaba, como máximo, 2 semanas allí. Cada billete que gastaba parecía sucio. No era ayuda, era un soborno para que desapareciera de su vida. Pasé 3 días sin comer. Solo bebía agua del grifo y miraba el techo manchado de humedad. Sus palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia en árbol seco. Fin de la línea, y lo peor. Me lo creí. Creí que había algo mal en mí, que estaba defectuosa, que había fallado como mujer. La depresión me tiraba hacia el fondo de la cama, pero la rabia me sacó de allí. Al cuarto día, el dinero casi se acabó. Tenía 2 opciones: entregarme a la miseria y confirmar todo lo que él decía, o levantarme y reconstruir mi vida desde cero. Me levanté, me di una ducha helada, me puse la única ropa presentable que tenía en la maleta y salí. El divorcio fue rápido y cruel. Roberto apareció con abogados caros. Yo, con un defensor público cansado. El acuerdo fue empujado sobre la mesa como una limosna
un apartamento pequeño en la periferia, un auto usado y una pensión temporal. Si no aceptas, dijo Roberto, sin levantar la voz, haré de esto un infierno. Cuestionaré tu estabilidad emocional. Arrastraré este proceso hasta que no tengas nada más firmen, no por cobardía, por supervivencia. Salí con las llaves de un apartamento minúsculo y un auto que apenas subía las cuestas. Pero era mío. Por primera vez en años, algo era solo mío. Los años siguientes fueron silenciosos. Volví a estudiar. Retomé la carrera de biomedicina que abandoné para casarme con él. Trabajaba de día en un laboratorio y estudiaba de noche. Mientras yo contaba monedas, las redes sociales me mostraban la vida perfecta de Roberto. El matrimonio con Bianca fue lujoso. El bebé, llamado Víctor, se convirtió en el centro de su universo. Fiestas caras, viajes, leyendas llenas de orgullo a mi sangre, a mi legado. Cada foto dolía, lo bloqueaba. Luego lo desbloqueaba y me preguntaba, en silencio, ¿por qué conmigo nunca funcionó? Pasaron 10 años. Me gradué me convertí en biomédica. Trabajaba en un laboratorio de genética respetado. Tenía mi casa, mi dinero, mi paz. Roberto era solo una cicatriz antigua o eso pensaba. Hasta conocer a Paulo. Paulo era amable, paciente. Después de 2 años juntos, tocó el tema que yo evitaba. La medicina ha avanzado mucho, dijo, sosteniendo mi mano. ¿Investigamos de verdad? El miedo volvió. Pero el amor ganó. Busqué a la doctora Claudia, especialista en reproducción humana. Me hice exámenes, a muchos. A una semana después, me senté frente a ella, esperando lo peor. Ella analizó los resultados en silencio. Frunció el ceño. Me miró. Elena, tus exámenes son excelentes. Eres completamente fértil. El suelo desapareció. Eso es imposible, murmuré. Lo intentamos por 5 años. Tú lo intentaste, corrigió ella. Pero él llegó a hacerse exámenes. No. Él decía que no lo necesitaba. Dijo que ya había embarazado a otra mujer, y después, Monte. La doctora Claudia se quedó pensativa. Estadista comen. Cuando no hay embarazo después de tantos años, el factor masculino es el más probable. Salí del consultorio en shock. Yo era fértil. Entonces, ¿por qué? En casa, abrí una caja vieja con documentos olvidados del matrimonio. Entre papeles amarillentos, encontré un chequeo antiguo de Roberto, hecho para un seguro de vida. Ojeé, sin esperanza, hasta la última página. Una anotación discreta llamó mi atención. Paperas con orquitis bilateral severa, en la adolescencia atrofia testicular. Mi corazón se detuvo. Yo sabía exactamente lo que eso significaba. Era prácticamente una sentencia de esterilidad. Me senté en el suelo, con el papel en las manos. Las piezas encajaron lentamente. Su arrogancia, la certeza ciega, la vanidad. El heredero, el trofeo exhibido por 10 años. Nunca fue de él. En una risada se me escapó. No the Allegory-Ellers, the Liberation. En ese momento, entendí. Bianca no le había dado un hijo a Roberto. Le había dado una mentira yo. Acababa de encontrar la verdad que destruiría el imperio que él construyó sobre mi humillación. Pasé la noche entera despierta, mirando aquel antiguo informe médico como si fuera un mapa del tesoro. Atrofia testicular. Las palabras parecían pulsar en el papel amarillento. Pero soy una mujer de ciencia. No trabajo con suposiciones, trabajo con pruebas. Un examen de hace 20 años indicaba una probabilidad altísima de esterilidad, CMD, pero las probabilidades no destruyen imperios. Las evidencias irrefutables. Si Ansi llegara ante Roberto solo con ese papel, se reiría. Señalaría a Víctor. Diría que la prueba estaba viva, corriendo, respirando, llamándolo papaya. No. Para derribar a un hombre como Roberto, necesitaba algo incontestable. Necesitaba la verdad genética. Comencé a observarlos a distancia. Las redes sociales dicen más de lo que la gente imagina. Descubrí rápidamente la rutina en todos los sábados por la mañana. Roberto llevaba a Víctor a la escuela de fútbol de un club de élite en Bianca. Nunca iba. Era su momento. El sábado siguiente, yo estaba allí. Gorra, gafas oscuras, sentada entre madres y niñeras, invisible como siempre fui para ese mundo. Ver a Roberto después de tantos años fue extraño. Estaba diferente físicamente, pero la arrogancia intacta. Corre, Víctor, sé un hombre, gritaba desde la grada. El niño era delgado, tímido, tropezaba. Roberto bufaba de irritación. Salió a la madre, se quejó con otro padre. No nació con sangre competitiva. Sentí un nudo en el estómago. Si dependiera de él,
ese chico nunca sería suficiente. El entrenamiento terminó. Fueron a la cafetería del club. Me senté en una mesa cercana, fingiendo desinterés. Roberto pidió agua a Víctor, un jugo con pajita, conversar un poco. Roberto estaba más atento al celular que a su hijo. Minutos después, se levantaron apresuradamente. La botella quedó por la mitad. La cajita de jugo, abandonada. Esperé unos segundos, observé alrededor. Tomé los objetos con naturalidad, como quien recoge basura olvidada, y los metí en el bolso. Mi corazón se disparó. Salí del club sin mirar atrás. No estaba huyendo, estaba cargando la verdad. En el laboratorio, el silencio era absoluto. Mi pius, la bata guantes, a mascarilla, allí, no era la exesposa humillada, era la profesional que siempre fui. Preparé las muestras con manos firmes. Cada gesto era automático, casi ritual. Encendí los equipos, inicié el proceso, y esperé. Las horas parecieron días. ¿Y si estuviera equivocada? ¿Y si ese niño fuera realmente de él? ¿Y si todo el dolor hubiera sido en vano? Entonces, el equipo pitó. Llevé el material para el análisis final. La luz se encendió. Las bandas de ADN surgieron como líneas silenciosas de una verdad imposible de esconder en compare en una vez. 2 veces en 3, nada coincidía. Ninguna compatibilidad, ningún vínculo genético. Sentí que me faltaba el aire no por el shock, sino por la liberación. Roberto no era el padre de ese niño. Nunca lo fue. El hombre que me llamó árbol seco, que me descartó como defectuosa, que construyó su imagen de macho fértil, estaba criando al hijo de otro hombre desde hacía 10 años. Imprimí el informe, firmé y sostuve ese papel en las manos, como quien sostiene una sentencia. Podría enviarlo anónimamente, podría desaparecer otra vez, pero no. Roberto no merecía silencio. Él merecía el mismo escenario donde construyó su farsa. Recordé lo que vi en las redes sociales esa misma semana: invitaciones, decoración, cuenta regresiva, el cumpleaños de 10 años de Víctor. Una fiesta grandiosa en empresarios, en familiares, en discursos en orgullo público. El heredero sería presentado oficialmente como sucesor. Me miré en el espejo del laboratorio. No fui invitada a la fiesta, pero yo llevaría el regalo. Y nadie olvidaría jamás ese día. Con el informe de ADN en las manos, cargaba algo más poderoso que la rabia, cargaba la verdad. Pero las verdades solo funcionan cuando son reveladas en el momento correcto. Podría haber enviado ese examen anónimamente. Podría haber destruido a Roberto en silencio, pero él no me destruyó en silencio. Él me humilló mirándome a los ojos. Entonces, era así como merecía ser confrontado. La fiesta de 10 años de Víctor sería el sábado por la noche, en el salón de eventos más caro de la ciudad. Un evento para empresarios, políticos, familiares y amigos importantes. El tema elegido por Bianca era El Principito. Me pareció apropiado. Al fin y al cabo, todo aquel reino era una mentira. Pasé la semana preparándome, no emocionalmente. Eso ya lo había hecho durante 10 años simbólicamente. Quería que el último recuerdo que Roberto tuviera de mí no fuera la mujer encogida bajo la lluvia, sino alguien a quien jamás pudiera menospreciar de nuevo. Entré en una boutique que, años atrás, jamás me hubiera atrevido a cruzar. Elegí un vestido rojo profundo, largo, elegante, imposible de ignorar. Me corté el cabello en May, hice las uñas, me maquillé con calma. Paulo me observaba en silencio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó. ¿Serio? ¿En público? Lo que me hicieron a mí también fue público, respondí. Solo que nadie escuchó. Hoy van a escuchar. Él asintió. Entonces vamos. Me quedo contigo hasta el final. Llegamos al salón por la noche. Autos importados, luces, fotógrafos. En la entrada, los guardias revisaban listas. Mi nombre no estaba allí, pero mi presencia no pedía permiso. Bajé del auto sosteniendo una caja de regalo dorada. Caminé con confianza. El guardia me detuvo. Invitación, señora. Sonreí con tranquilidad. Soy la doctora Elena Resend. Vengo a entregar un regalo solicitado directamente por Roberto. Es algo médico en confidencial. En su nombre hizo el trabajo solo. El hombre dudó. Analizó mi vestido, la caja, mi tono de voz. Puede entrar, doctora. Disculpe las molestias. El salón se abrió ante mí en candelabros. Música, flores, invitados sonriendo. En el centro una enorme foto de Roberto abrazando a Víctor, con la frase, el legado continúa. Respiré hondo. Roberto estaba rodeado de empresarios, riendo alto, exhibiéndose. Bianca, impecable,
Controlaba todo con la mirada. Víctor estaba en un rincón, solo, distraído con el celular. El príncipe de la fiesta parecía el más solitario del castillo. Apreté la caja contra mi cuerpo. No era el odio lo que me guiaba, era la justicia. Me acerqué a la mesa de sonido. El DJ, joven y distraído, ajustaba el volumen. Hola, dije con gentileza. Soy de la familia. Roberto pidió un homenaje sorpresa antes de cantar el cumpleaños. Es solo una diapositiva rápida. Él asintió. Claro, entra antes del pastel. Entregué el pendrive. Caminé hasta cerca de la mesa principal. Mi corazón latía fuerte, pero mi postura era firme. No estaba allí para gritar. La verdad no necesita levantar la voz. La música bailó. El DJ anunció. Atención a todos. Un homenaje especial para Víctor. Las conversaciones cesaron, las luces bajaron. Todos miraron a la pantalla gigante. Roberto sonrió, orgulloso. Bianca se arregló el cabello. Los invitados se acercaron. Yo observé todo a distancia. La pantalla se encendió, no había fotos, no había música infantil, no había video emotivo, solo un documento claro, ampliado, imposible de ignorar. Examen de ADN, resultado, incompatibilidad genética, probabilidad de paternidad al 0%. El salón entero se congeló. La sonrisa de Roberto murió lentamente. Bianca palideció. Los invitados se miraron entre sí, confundidos, inquietos. El silencio que siguió fue ensordecedor, y entonces escuché el vaso de whisky caer al suelo. Di un paso al frente, pero eso ya es otra historia. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos. No hubo risas. Solo 300 personas paralizadas, mirando la pantalla gigante, como si estuvieran ante un accidente inevitable. El DJ, sin entender lo que estaba pasando, subió el volumen de una música instrumental dramática. Pero en la pantalla no había videos felices, ni fotos de Víctor bebé, ni recuerdos de Disney. Solo había la verdad. La imagen estaba dividida en dos partes. A la izquierda, un informe médico antiguo, ampliado en letras imposibles de ignorar. Una flecha roja destacaba la frase: diagnóstico, atrofia testicular, bilateral, azoospermia, esterilidad irreversible. A la derecha, el examen reciente de ADN, los nombres destacados. El resultado final en rojo vivo, probabilidad de paternidad an 0,00% en la parte superior de la pantalla. Una frase corta, directa, cruel en Roberto en el árbol seco. Siempre fuiste tú, Ann. Por unos segundos, nadie reaccionó. El cerebro colectivo intentaba entender. Entonces, los murmullos comenzaron. ¿Estás viendo esto? Él es estéril. Entonces, ¿el niño no es suyo? Roberto todavía tenía la copa de champán levantada, cuando finalmente logró leer. La sonrisa se congeló, la mano tembló, la copa cayó y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido del vidrio rompiéndose fue el detonante. «Apaguen eso ahora», gritó, rojo, fuera de sí. ¿Quién hizo esta payasada? El DJ entró en pánico, haciendo clic frenéticamente en la notebook. Bianca estaba inmóvil, blanca como el papel. La sonrisa ensayada había desaparecido. Solo quedaba el miedo. Fue entonces cuando salí de las sombras. El vestido rojo reflejó la luz del salón. Mis pasos resonaron en el piso mientras caminaba con calma hasta el centro de la fiesta. «Hola, Roberto», dije, con voz firme. Él se dio la vuelta. El odio estaba allí, pero, por primera vez, había pavor. «Elena», gruñó. «¿Fuiste tú, loca?» «No», respondí. «Fue la ciencia». Me acerqué un paso más. «¿Recuerdas cuando me echaste de casa? ¿Cuándo dijiste que yo estaba vacía? Que no servía como mujer porque no podía darte un hijo?» Él no respondió. «Pues bien», continué, «guardé tus palabras. Y guardé tus exámenes también», señalé la pantalla. «Nunca fuiste padre, Roberto. Nunca pudiste serlo». Su rostro perdió el color. Señalé entonces a Bianca, que intentaba esconderse detrás de un arreglo floral. «Pero tu esposa fue extremadamente eficiente. Consiguió un donante en el momento justo». Roberto se giró lentamente hacia Bianca. «Eso es verdad», susurró Bianca. «¿Este examen es real?» Ella comenzó a llorar. No de dolor, de desesperación. «Es mentira», gritó. «Ella falsificó todo. Víctor es igual a ti». Roberto miró al niño por primera vez, sin orgullo, sin proyección, solo duda. Arrancó el sobre de mi mano, leyó el informe, vio el sello, reconoció el laboratorio. Sus manos comenzaron a temblar. «10 años», murmuró.
10 años viviendo esta mentira. El grito que soltó no era humano, era el de un ego siendo ejecutado en público. Desgraciada, los guardias corrieron. El pastel cayó, los invitados gritaban, ¿quién es el padre? Baraba Roberto, siendo contenido, ¿quién? Fue solo una vez. Gritó Bianca, en pánico. Fue el entrenador personal, lo hice por nosotros. El salón entero escuchó. El imperio se derrumbó. Yo permanecí inmóvil, en el centro del caos. Roberto me miró, roto. Elena, sonreí, una sonrisa tranquila en definitiva. Feliz aniversario de paternidad. Roberto, disfruta tu legado. Di la espalda y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Detrás de mí quedaron los gritos y el llanto más triste de todos, el de un niño que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. Salir de aquel salón no fue tan simple como en las películas. La fiesta se había convertido en un campo de batalla. Mientras caminaba hacia la salida, escuché el sonido inconfundible de sirenas acercándose. Alguien, probablemente el gerente del buffet, asustado por la violencia de Roberto, llamó a la policía. Me detuve cerca de la puerta giratoria. Necesitaba ver el derrumbe hasta el final. Roberto estaba fuera de sí en él, que siempre posó de caballero, de hombre de la alta sociedad. Estaba siendo contenido por 3 guardias, con la camisa de lino rota y el rostro rojo de furia. Gritaba obscenidades que harían sonrojar a cualquiera. Te voy a matar, vagabunda, bramaba señalando a Bianca y al niño Víctor. A ti y a ese bastardo. Bianca estaba encogida en el suelo, cerca de la mesa de dulces destruida, sollozando. El maquillaje corrido la hacía parecer un payaso triste. Pero lo que me rompió el corazón fue la escena de Víctor. El niño de 10 años, el cumpleañero, estaba sentado debajo de una mesa, con las manos en los oídos, llorando bajito. Nadie, absolutamente nadie, fue a consolar al niño. Ni la madre, preocupada por salvarse, ni el padre, preocupado por su propio ego. La policía entró, 2 oficiales militares. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es el responsable?, preguntó el sargento. Es ella. Ella me robó, gritó Roberto señalando a Bianca. Estafa, fraude. Me hizo criar al hijo de otro por 10 años. La quiero presa. Los invitados, los mismos que bebían su whisky minutos antes, ahora sacaban sus celulares para grabar. La desgracia ajena es el plato favorito de la élite. Vi a Roberto ser esposado, no por ser víctima, sino por desacato y agresión. Intentó atacar a un policía que le pidió calma. ¿Sabes con quién estás hablando?, gritó en la cara del oficial. El error clásico del rico arrogante. Se lo llevaron a la comisaría en el asiento trasero de la patrulla, pataleando. Bianca se fue en otra patrulla para declarar, llevándose a Víctor con ella. Yo observé todo desde la acera, sintiendo la brisa fría de la noche. Paulo, mi novio, salió del auto y se puso a mi lado. Dios mío, Elena, destruiste sus vidas. No, Paulo, respondí, sin quitar la vista de las luces giratorias de las patrullas. Solo encendí la luz. Las cucarachas ya estaban ahí. Esa noche, mi celular no paró. Mensajes de examigos, de parientes lejanos, de gente que no hablaba conmigo hacía años. Todos querían detalles. Todos querían saber cómo lo descubrí. No respondí a nadie. El silencio es la mejor respuesta para los buitres. Al día siguiente, los titulares de chismes locales no perdonaron a fiesta de millonario. Termina en comisaría y revelación de ADN bomba. La foto de Roberto esposado con la leyenda, el cornudo furioso, se volvió viral. La reputación que le llevó toda la vida construir, basada en la virilidad y el éxito, se hizo polvo en 12 horas. Pero la batalla jurídica apenas comenzaba. Roberto, ahora libre bajo fianza, canalizó todo su odio hacia los tribunales. Contrató a un equipo de abogados penalistas. Su objetivo no era solo separarse, era aniquilar la existencia de Bianca y borrar cualquier rastro del niño Víctor de su vida. Fui citada a declarar, no como acusada, sino como testigo del fraude. Entrar en ese tribunal y ver a Roberto del otro lado, delgado, abatido, con la mirada de un perro rabioso, me dio escalofríos. Pero no de miedo, de asco. Me miró y moviendo los labios sin emitir sonido, dijo: a mí las vas a pagar. Sonreí y moví los labios de vuelta. El cambio ya fue entregado. El proceso de impugnación de paternidad se llevó a cabo bajo secreto de sumario, pero en una ciudad donde el dinero compra silencio y chismes, todo se filtraba. Roberto no quería solo el divorcio, quería borrar a Víctor de su propia existencia. El objetivo era claro: retirar el apellido Almeida
del acta de nacimiento, poner fin a cualquier obligación financiera y fingir que esos 10 años nunca sucedieron. Fui llamada a declarar sobre la autenticidad de los exámenes. El día de la audiencia, vi a Víctor en el pasillo del tribunal. Tardé unos segundos en reconocerlo. El niño que antes usaba ropa de marca, ahora vestía una camiseta ancha y chanclas. El cabello estaba despeinado, la mirada vacía. Balanceaba sus piernas cortas en un banco de madera, mientras Bianca discutía con el defensor público, más preocupada por sí misma que por su hijo. Roberto pasó junto a él. Él no se detuvo. No lo miró dentro de la sala. La crueldad tomó un tono jurídico. El examen es concluyente, su señoría, dijo el abogado de Roberto, sin emoción. No hay vínculo biológico. Se solicita el cese inmediato de la pensión, el seguro médico y los derechos sucesorios. Bianca lloraba. Él crió a este niño por 10 años, suplicó. Es el padre que Víctor conoce. Roberto pidió la palabra. No soy un padre socioafectivo, dijo, frío engañado. Cuando miro a ese niño, veo la traición. Quiero que este vínculo se termine. La jueza suspiró antes de hablar. La ley no está hecha para ser justa, está hecha para ser aplicada. Petición concedida. El apellido fue retirado. El lazo, cortado. A la salida, Víctor vio a Roberto cruzando el vestíbulo y corrió. Papá, espera, gritó, agarrando su saco. Prometo que voy a mejorar. Lo juro. Roberto se soltó, como quien se libra de algo sucio. No me llames papá, dijo, en voz baja. No eres mi hijo. Entró al auto y se fue. El niño se quedó quieto, llorando, sin entender cuándo fue que dejó de existir. Bianca Lego jaló a su hijo con impaciencia. Basta, refunfuñó. No hagas una escena. Aquello fue demasiado. Suéltalo, dije. Ella me miró con odio. Feliz ahora, escupió. Lo perdimos todo. Miré a Víctor. En él me veía como la villana. Tal vez yo fuera parte de esto. Le entregué una tarjeta. Llama aquí. Es una trabajadora social. Ella ayudará al niño. Y si te desquitas con él por lo que hiciste, yo misma llamaré a protección de menores. Ella guardó la tarjeta sin responder. Volví a casa con un sabor amargo. La venganza que quería. Lego. Pero dejó Astilla San Roberto. Creyó que había ganado. Se quedó con el dinero, aun con la casa vacía. Meses después, supe por un colega médico que tuvo un ACVAN. Fue encontrado solo, días después, en el baño de su propia mansión. En ningún hijo, ninguna familia, ningún legado al final. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y algunas pérdidas no tienen herencia que las compense. Roberto sobrevivió a la CVAN, pero el hombre que salió del hospital ya no era el rey. Perdió el lado derecho del cuerpo y casi toda el habla. Aquel que usaba palabras para herir, ahora dependía de una tablet y de sonidos indescifrables para comunicarse. Fue llevado a una clínica de reposo lujosa, en silenciosa e impecable, una jaula de oro. El dinero pagaba a enfermeros, fisioterapeutas, medicinas importados. No pagaba visitas a Bianca. Desapareció. A Víctor le prohibieron ir a verlo. A yo no necesitaba ir. El divorcio estaba cerrado. Mis bienes recuperados. Pero algunas puertas solo se cierran cuando uno gira la llave personalmente. Fui un martes por la tarde. La clínica olía a lavanda y abandono. Encontré a Roberto en una silla de ruedas, frente a un jardín que él no podía alcanzar, endelgado, envejecido, el cabello, antes teñido, completamente blanco. Cuando entré, giró el rostro con dificultad. Los ojos se abrieron mucho. Hola, Roberto. Intentó hablar. Me senté frente a él. Noté que su mirada bajó lentamente hasta mi vientre. Yo estaba de 6 meses. La vida anunciándose sin pedir permiso. Señaló, con la mano temblorosa. Es de él. Es de Paulo, respondí. Una niña. Se llamará Victoria. Una lágrima corrió por el lado paralizado de su rostro. Me llamaste árbol seco, continué, sin rabia. Dijiste que yo era el fin de la línea, pero el problema nunca fue mi cuerpo. Me incliné un poco hacia adelante. Estabas tan obsesionado con dejar un legado que olvidaste lo esencial. Un padre no es quien engendra, es quien se queda. Víctor se quedó por 10 años, y tú lo descartaste por un informe. Comenzó a llorar, un llanto torcido, silencioso, demasiado humano para quien pasó la vida, creyéndose superior. No vine aquí para castigarte, finalicé. Eso ya lo hizo la vida. Vine para despedirme de lo que fuiste en mi historia. Levante. Voy a salir de aquí y volver a una casa llena de amor. Te y cuadrarás, con tu dinero,
con el silencio, y con la certeza de que tu linaje termina contigo, le besé la frente. Adiós, Roberto. Salí, sin mirar atrás. Afuera, Paulo me esperaba en el auto. Sonrió cuando me vio. ¿Todo bien? Ahora sí. Hoy, mi hija tiene 2 años. Víctor está siendo criado por su abuela, con apoyo jurídico y psicológico. No tuvo option, pero tuvo protección. Aprendí que nadie es seco por naturaleza. Nos secan con palabras, con desprecio, con crueldad. Pero la vida insiste y, cuando florece, no pide permiso. La mejor venganza no es el ataque, es vivir bien lejos de quien intentó disminuirte. Historias como esta no hablan solo de traición, hablan de abuso, de silencio, de mujeres que casi creyeron que estaban secas. Si ya viviste algo parecido, sábete no estabas equivocada. Suscríbete al canal y activa la campana. Aquí, la verdad siempre aparece, incluso cuando intentan enterrarla.